Buenas tardes, amigas y amigos. Mari Mari Compulamien, Compuwenui. Espero que tanto ustedes como sus familias se encuentren bien. Mi nombre es Erika Burto, soy naturópata, diplomada en salud de pueblos indígenas y diplomada en salud mental y psiquiatría en la Universidad Autónoma. Tengo también una especialidad en abuso sexual. Me desempeño en dos áreas, que son la medicina mapuche, en el Programa Especial de Salud de Pueblos Indígenas, y en la naturopatía, en la ONG Naturópatas para Chile, donde me dedico al área clínica y a la realización de actividades de difusión, como charlas, operativos y otras. El día de hoy estoy muy contenta de poder compartir con ustedes esta presentación en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Así que vamos a pasar de inmediato a hacer la presentación, que es acerca de salud mental y violencia de género. Para partir, vamos a realizar un contexto general donde les voy a contar un poco el concepto de violencia. Es un concepto amplio que entrega la OMS y que la define como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos de desarrollo o privaciones. La violencia como constructo cultural. Aquí podemos señalar que la violencia ha existido desde el inicio de la vida humana. Los cánones de violencia van cambiando con las distintas culturas, con las distintas épocas, durante este transcurso de la historia. Podemos ver, por ejemplo, que en la antigüedad, en la prehistoria, era el macho alfa el dominante y era él el que escogía las mujeres con las cuales iba a procrear. Después, si avanzamos un poco en la historia, en la época del Imperio Romano, en Grecia también, era como súper normal el abuso de las personas menores. ¿Ya? Existían los efebos, que eran para satisfacer a la gente de los estratos sociales altos y a los faraones. Se utilizaba el abuso sexual contra las mujeres, era algo regular. No existían derechos especiales para las mujeres. Y así fuimos avanzando también en la historia, en la Edad Media, donde la mujer estaba destinada a un rol muy básico de procreación y del cuidado. La verdad es que la mujer no tenía muchos derechos, incluso después en la época de la Inquisición, la mujer se vio muy poco beneficiada en frente al hombre. Nunca existieron derechos para las mujeres. Y así después fuimos avanzando en la Edad Moderna, donde se cambiaron un poco los cánones. Se empezó a regir más que nada por la iglesia, ya aún más por la iglesia. Y la mujer estaba relegada también a un ámbito netamente de procreación y de satisfacción de los hombres. No existían derechos algunos para las mujeres. Así fue avanzando de a poco y existiendo una lucha tremenda de las mujeres por poder ser reconocidas como sujetos de derecho durante la historia. Y más o menos en el año 1948, porque aquí el tema no era solamente un reconocimiento de las mujeres, o no reconocimiento de las mujeres, sino que también de los niños. Ninguno de los dos tenían derecho alguno a nada en la historia. Legalmente no existían derechos ni para las mujeres ni para los niños. Históricamente, de hecho, las mujeres están relegadas a un ámbito menor y el hombre siempre ha estado como visto desde la superioridad. En 1948, se crea la UNICEF y ahí se empiezan a reconocer los derechos de los niños, y esto en virtud de que después de la guerra quedaron muchos niños huérfanos y esto se transformó en un problema de salud público. A raíz de esto se crea la UNICEF y se declaran los derechos de los niños. Y después, más o menos en la década del 60, recién se comenzaron a visibilizar los derechos de las mujeres, o verlas como sujetos de derecho en el ámbito sexual, en el ámbito reproductivo, el derecho a voto, el derecho a la educación. Esas cosas no estaban establecidas por ley anteriormente, a pesar de la tremenda lucha que durante la historia se ha generado de parte de las mujeres.
La violencia en sí está enraizada a la historia sociocultural de la humanidad. Y bueno, ya en el año 1994, la Organización de Estados Americanos aprobó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esta se conoce como Convención de Belém do Pará. Es tremendamente relevante porque esta convención estableció por primera vez el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, tanto en el ámbito público como privado. ¿Y qué es lo más relevante? Acá se entrega una definición de violencia contra la mujer y esta señala que cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como privado, va a ser considerado violencia contra la mujer. También reconoce 3 tipos de violencia: la física, la sexual y la psicológica. Visibiliza 3 ámbitos, no solo uno. Visibiliza el ámbito de la vida privada, el ámbito de la vida pública y aquella violencia que perpetra el Estado. En 1994 también Chile da un tremendo avance. Quiero señalar que solo después de la vuelta a la democracia, Chile comenzó a adherirse a los tratados internacionales. Antes no existía, ni siquiera ni las mujeres ni los niños eran sujetos de derecho en este país. Entonces, en 1994 se crea por primera vez la Ley de Violencia Intrafamiliar, la 19.325, que esta establecía algunos primeros lineamientos en cuanto a la existencia de actos y hechos de violencia al interior de las familias. Antes esto no era penado ni sancionado por ley, los actos que se cometían de violencia dentro de la familia. Y de ahí fuimos teniendo un avance, se generaron leyes que venían a reemplazar esta ley, se tipificaron de forma distinta delitos que tenían que ver con los delitos sexuales, se reconoció el acoso sexual como delito, se empezó a tipificar también la violencia en específico contra las mujeres, ahí apareció el concepto de femicidio también, esto fue en el año 2010, ¿ya? Y la protección en el tema, también se trató el tema del maltrato y protección a las personas en situaciones especiales, y así sucesivamente hasta este año incluso, que la última norma jurídica que se aprobó fue aquella donde se prohíbe el matrimonio con personas adolescentes, que créanme que los adolescentes no se encuentran aún preparados ni en su desarrollo personal como para poder casarse. Así es que estoy muy de acuerdo con que se haya aprobado esta ley. Cuando hablamos de violencia de género, hablamos de un concepto bastante general, no solo involucra a las mujeres, ¿ya? Esta definición habla del daño que se produce a raíz del género en específico, ¿ya? Y también tiene un origen en la desigualdad de género, el abuso de poder, esa inequidad que existe. Y el término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. Pero no solo contra las mujeres y niñas, puesto que también los hombres se pueden ver afectados por este tipo de diferencias de género. Y también, y en especial, se incorpora a las personas LGBTQ y más, que también se pueden ver afectadas por este tipo de violencia. Y cuando nos referimos en específico a la violencia contra la mujer, es la misma visión que se tiene de la diferencia de género, pero enfocada en las mujeres, que siempre nos hemos visto en una condición de desigualdad frente a los hombres. Entonces habla acá del daño que se puede producir, tanto física, sexual o mentalmente en una mujer, cuando existen amenazas, actos, coacción, privación arbitraria de la libertad, aunque esa privación sea en el ámbito de la vida pública o de la vida privada, ¿ya?
La violencia contra las mujeres y niñas abarca un carácter no limitativo y la violencia física, sexual y psicológica se producen también dentro del seno de la familia o en la comunidad. Y así también se reconoce aquí la violencia perpetrada por el Estado, que es tremendamente relevante, amigas y amigos. El Estado también perpetra actos de violencia y discriminación muchas veces, y eso es lo que tenemos que tratar de erradicar. Ya se ha visto históricamente eso acá en nuestro país, incluso tuvimos una época muy negra en nuestra historia donde se cometieron muchos actos de violencia contra las mujeres en la época de dictadura, sobre todo. Y bueno, también vimos actos de violencia contra las mujeres el año 2019 y 20 tras el estallido social. Así que esos son actos que se tienen que erradicar de nuestro concepto o constructo cultural también. ¿Sabían ustedes que en nuestro país cerca de 120.000 mujeres denuncian algún hecho de violencia cada año? 120.000, es una cifra bastante elevada. Y esta es una cifra actualizada al año 2021. ¿Y sabían ustedes que una de cada 5 mujeres reconoce haber sido víctima de abuso sexual durante su infancia? Una de cada 5. Es decir, que si estamos en una habitación con 20 mujeres, 4 de ellas al menos han sufrido un acto de abuso sexual durante su infancia, han vivido una situación como esta. Y esto es una cifra también elevada, pero además tenemos que considerar que existe una cifra negra, que son aquellas mujeres que no denuncian, que no reconocen este tipo de actos, ya sea porque disociaron el hecho, lo bloquearon de sus mentes, o porque sencillamente por un tema de vergüenza o del que dirá, de cómo las va a visualizar la sociedad, prefieren callar. Y esa cifra negra nunca vamos a ver cuánto realmente son. Hay algunas estadísticas de la OMS que a nivel mundial dice que una de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física y o sexual por parte de su pareja o violencia sexual por alguien que no era su pareja o ambas. Más de una cuarta parte de las mujeres entre 15 y 49 años que han tenido una relación de pareja han sido objeto de violencia física y o sexual de pareja, al menos una vez en la vida. Y así, pues el 6% de las mujeres de todo el mundo refieren a haber sufrido agresiones sexuales, y también hay el 38%, este es un dato tremendamente importante, el 38% de los asesinatos de mujeres son cometidos por su pareja. 38%, casi la mitad de las mujeres que mueren asesinadas las asesinan sus propias parejas. Entonces ahora vamos a ver los tipos de violencia, porque no solamente los golpes implican violencia, el abuso sexual o la violación, que son terribles. Hay otros tipos de violencia también que están establecidas. Por ejemplo, la violencia física, que es la más conocida, una de las más conocidas. Dice que si te causa daño afectando tu integridad física, con golpes, con quemaduras, con empujones, con pellizcos, bofetadas, mordeduras, cortes o cualquier tipo de violencia física, o que no permite tu atención médica, por ejemplo, ya sea después de una agresión o en el contexto habitual, sin haberte agredido, si no permite que vayas al médico, eso también es violencia física. O si te obliga a consumir drogas o alcohol, eso también es violencia física. Eh, Pienso, por ejemplo, en el hecho de que las chicas que van de repente a una disco, a bailar, a entretenerse, y viene alguien y les pone droga en su trago, eso también es violencia física, independiente de que después se produzca o no un abuso sexual. Esta definición también me trae a memoria un caso muy particular para mí, que conocí como en el año 2007. Yo antes de desempeñarme, chicos, en el área de la salud, trabajé bastantes años en el área de la justicia, ¿ya? Y tuve la oportunidad de trabajar en una fiscalía, ¿ya? Ahí conocí en una oportunidad a una mujer. Ella tenía aproximadamente 29, 30 años, recuerdo. Esto fue como en el año 2007 más o menos. Ella tenía 29 años, si no me equivoco. Y era cuñada de un narcotraficante muy conocido, muy famoso en esa época y que estaba en la cárcel. Salía en la tele y todo.
Esta chica llegó a hacer la denuncia a la fiscalía y lloraba mucho, llegó muy complicada. Me decía que no sabía ni siquiera por qué estaba ahí, porque ella sabía que yo no la iba a poder ayudar y sentía que se iba a morir, estaba segura de que se iba a morir. Em, Ella vivía en una población emblemática donde no entraban los carabineros. Y bueno, yo tenía que registrar, aparte de la anuncia, si es que había lesiones. Aparte de la constatación de lesiones que se hace después, en ese momento yo tenía que registrar con fotografías si es que había alguna lesión visible. Y claro, ella tenía muchas lesiones en sus brazos. Ella tenía moretones, tenía como cortes en los brazos, no como autolesiones, sino que se notaba que eran cortes que se habían realizado con, con cuchillo en distintas zonas de los brazos. Y en un momento ella me mostró su abdomen. Ella tenía quemaduras de cigarro en su cuerpo, muchas quemaduras de cigarro. Me contó que su pareja la violaba y que la torturaba prácticamente. Quemaba cigarros, le enterraba cuchillos, la violentaba de diversas formas. Mm, ¿Por qué me viene a la memoria este caso? Que tal vez para ustedes, para algunos de ustedes, les puede sonar como algo casi de película, pero créanme que no, que es habitual dentro de las poblaciones, ¿sí?, de este país. ¿Y por qué lo menciono también? Porque es un caso que engloba muchos tipos de violencia hacia una mujer. La violencia, las amenazas, la violencia física, las lesiones, el abuso sexual, violación en realidad, dentro del matrimonio, eh, la dependencia económica, todo, casi todos los ámbitos de la violencia estaban enfocados en ese caso. Yo a ella la atendí, se supone que tenía que darle o rondas de carabineros o botón de pánico, pero que sacaba con mandarle alguna de esas cosas si ella en la población que vivía no entraba a los carabineros. Y definitivamente tuve que pasarla a la unidad de víctima de testigos para ver si ellos la atendían. En ese tiempo no estaba tan visualizado, recién se habían comenzado a visualizar en la televisión los casos de muertes de mujeres, aún no estaba definido el concepto de femicidio tampoco. Entonces, desde la fiscalía como que el temor era a que saliéramos en la tele, porque la mataban, pero tampoco había una preocupación real así como por la chica, lo cual me provocaba a mí, me hacía mucho ruido, ¿ya? Fue una de las causas por las cuales después yo me fui también y me cambié de área, de rubro. La cosa es que esta chica la derivé y nunca supe de ella. No sé si esta chica estará viva, estará muerta. Bueno, me quedó en la memoria ese tema. Y quise contárselos el día de hoy. Vamos a pasar ahora al otro tipo de violencia, que es la violencia sexual. Dice, si comete cualquier acto de naturaleza sexual contra tu voluntad, ya sea que no le hayas otorgado su consentimiento, si eres menor de edad, si sufres una discapacidad mental o te encuentras gravemente intoxicada o inconsciente por efecto del alcohol o las drogas, eso también es violencia sexual. Si trata de prostituirte forzadamente o obligarte a tener relaciones sexuales con otra persona, eso también es violencia sexual. Aquí hay un tema con lo del consentimiento y se está trabajando en una norma que visualice mejor el tema del consentimiento, porque es algo que se utiliza mucho en el área jurídica para desestimar los temas de abuso, de violencia sexual, ya sea por abuso o por violación. Y que la diferencia entre el abuso y la violación es solamente la penetración, ¿ya? Pero ambas dejan un daño tremendo en la persona. Esto genera un montón de problemas emocionales, problemas después para relacionarse, problemas funcionales en las personas, problemas de adaptación se generan después de haber sido víctima de abuso o de violación, y también trastornos en el ámbito sexual. Entonces, todos esos efectos que van a venir después de una situación de violencia sexual en una mujer dejan una tremenda huella, tanto en la salud mental como en la salud física de las mujeres. Esto es algo que difícilmente se puede borrar. Incluso hemos visto casos también en la televisión, como el caso de la Antonia, o uno que no recuerdo en este momento el nombre de esta niña, de chicas que se han suicidado después de haber sido víctimas.
Y créanme que eso es más común de lo que uno piensa, porque las ideas autolíticas después de un abuso, no solamente después del hecho en sí, de forma instantánea, de forma rápida, sino que después de años de haber sido víctimas de esta violencia, también surgen estas ideas autolíticas, estas ideas de suicidio, ya en las mujeres que son víctimas de abuso. Es muy común esto, amigas y amigos. Mm. También podemos hablar de la violencia psicológica, que es bastante común en nuestro país. Nuestro país tiene un constructo cultural bastante complejo. Hemos pasado a través de la historia, después de haber sido colonizados, sobre todo, traían toda esa costumbre, las costumbres religiosas y una idea bastante machista, donde a la mujer también se le utilizaba como objeto. Ya tenemos que pensar que los colonizadores, después de haber viajado como 3 años por el alta mar, y que tampoco los que llegaron a Chile eran así como grandes personas, sino que eran personas que estaban condenadas allá en España a diferentes penas por haber cometido delitos. Y lo que hicieron fue llegar acá a violar mujeres en específico. Y disculpen lo dura que pueda resultar esta, mm, esta forma de exponer las cosas, pero así fue, ¿ya? Y estos conceptos culturales, esta ideología se mantuvo durante muchos años y se ha ido erradicando muy lentamente. Nosotros hemos conocido de historias de mujeres que trabajaban como empleadas domésticas y que eran abusadas por los patrones. Todo tipo de abuso, abuso económico, violencia, abuso sexual, violencia. Estaban las chinadas que se provocaban hace algunos años atrás, ni tampoco tantos, estamos hablando de 50 años atrás nada más o menos, donde salían a caballo los patrones de fondo con sus hijos y tomaban a chinas se les llamaba a las mujeres que andaban vestidas con esos vestidos, y subían al caballo y abusaban de ellas. Así que ese concepto que tenemos como del guaso y todo, es un concepto de que no es muy limpio tampoco, y ha entregado una estructura bastante machista dentro de nuestro país, que ha costado erradicar. El machismo no solamente se ve en el tema del abuso, sino que también en otras actitudes. Y esta violencia psicológica se produce eh, cuando hablamos del machismo, por ejemplo, tenemos que pensar que las mujeres también transmitimos ese machismo a los niños, a los hijos. Entonces, después tenemos adultos que son machistas y son muy violentos con sus parejas. Si, por ejemplo, hablamos de que si te provocan un daño emocional en tu autoestima, críticas constantes, infravalorar tus capacidades, está ahí el hombre que le dice a la mujer, si tú eres una inútil, tú no eres capaz de hacer esto. Los hombres que insultan a una mujer, hombres que intimidan o amenazan constantemente provocando el miedo. Están esos hombres que siempre están, no, te voy a pegar, no salgas porque yo te voy a pegar, no puedes juntarte con nadie porque yo te voy a pegar. Si te aísla de tus seres queridos, esta es una conducta muy habitual en los hombres que son violentos, de aislar a la mujer de sus seres queridos, de su familia, de sus amistades, las tienen como encerradas. Eso también es violencia psicológica, amigas y amigos. Si te perjudican tu desarrollo personal o busca controlar todas tus acciones como mujer, eso también es considerado como violencia psicológica. El que no te permita estudiar, el que no te permita desarrollarte, aprender, compartir, eso también es violencia psicológica, amigos. Pasamos a la violencia económica. También es una violencia bastante visibilizada en nuestro país. Dice que se intenta o logra que te vuelvas dependiente económicamente manteniendo el control de todo el dinero. Eso es violencia económica. Están los hombres que manejan ellos la platita y que no quieren soltarla para que la mujer no tenga acceso a nada. ¿Ya? Eso es violencia económica. Si te limita o te niega el dinero para satisfacer tus necesidades personales. Por ejemplo, tú tienes que comprar tus cosas, tus útiles personales y no te da ese dinero, eso es violencia económica. Y esos hombres típicos van ellos al supermercado, ellos hacen las compras, solamente te entregan el dinero limitado. Si te impide trabajar o desarrollarte, eso es violencia económica.
¿ya? Porque estos hombres no permiten que sus mujeres trabajen, quieren tenerlas ahí en la casa, como ellos son los dueños de todo, ellos no permiten que ella salga, que se desarrolle, porque ellos manipulan toda la situación, te tienen encerrada. Eso es violencia económica también. Si solo él administra el dinero. También hay otra situación de violencia económica, que no es necesariamente dentro de la familia, y se provoca cuando, por ejemplo, trabajo en una empresa donde a la mujer se le paga un salario menor que a un hombre desarrollando una tarea similar. Eso también es considerado como violencia económica y debe ser visibilizado y denunciado. La violencia simbólica, este es un concepto más nuevo que se ha generado en los últimos años. ¿Ya? Los otros tipos de violencia se asocian como a todos los tipos de violencia. A la violencia contra los niños, a la violencia contra las mujeres, a la violencia de género, a todo. Pero estos otros tipos son más que nada relacionados a la violencia contra las mujeres y son conceptos más nuevos. Dice que si la sociedad a través de signos fomenta patrones estereotipados que producen la desigualdad y ubican a la mujer en un lugar de subordinación e inferioridad, por ejemplo, a través de avisos publicitarios, de electrodomésticos, artículos de limpieza, el cuidado del bebé, entre otros, eso es violencia simbólica. Y esto me trae a la memoria, por ejemplo, cuando uno veía en las redes, no sé, o en la televisión, avisos de años atrás, de los años 60, 50, donde se mostraba a la mujer como avisos publicitarios, donde se mostraba a la mujer, por ejemplo, pasando la enceradora o lavando la ropa o preocupada de los niños, y al hombre se le veía sentado leyendo el diario. Esos eran estereotipos como muy retrógrados y estaban en las publicidades anteriores. Se mostraba, por ejemplo, en los años 70, 80, al hombre llevándole de regalo a la mujer una lavadora, ¿ya? Una juguera, era como, wow, te traigo aquí el tremendo regalo a ti para que tú puedas en la casa facilitarte la pega y yo pueda descansar. Esos eran estereotipos, como les decía yo, muy retrógrados, pero son hoy día considerados como violencia simbólica. El sexualizar a la mujer también a través de los avisos publicitarios, eso también es violencia simbólica. Este concepto, que también es tremendamente nuevo, pero es muy actual, y hay que tener un ojo clínico con este tema, porque acá las niñas sobre todo se ven muy afectadas con esto. Dice que si alguien vulnera tu dignidad, libertad o vida privada mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación, como por ejemplo el Internet, las redes sociales y telefonía móvil. Acá también entra el ciberbullying en este concepto. Me trae a recuerdo hace unos días atrás, creo que fue la semana pasada, que salía en las noticias, un hombre que creo que tenía una banda musical, era músico conocido, no sé, y resulta que él empezó a exponer a su pareja a través de las redes sociales. La trataba mal, la exponía, la insultaba. Eso, por ejemplo, es considerado como violencia en el contexto digital. O el que expongan imágenes íntimas tuyas también. El ciberacoso también está considerado aquí. El problema es que en Chile todavía no está bien regulado este tema, entonces nosotros tenemos que exigir y visibilizar estos temas para que se puedan regular más a través de la legislación chilena. Visibilizar, chiquillas, es tremendamente importante. Y que es un concepto tremendamente doloroso y duro, es a mi parecer como una de las formas de violencia más difíciles y más dolorosas, que es la violencia vicaria. Y se trata de hacer daño a la mujer a través de lo más delicado o lo más valioso que una tiene, que son los hijos. Donde el hombre aquí lo que hace es que ejerce violencia extrema contra los niños y las niñas, contra nuestros hijos, incluso causándoles la muerte, ¿sí? De una forma muy cruel y extrema. Esta es una violencia que no se conoce mucho, ya, pero que ahora está siendo calificada con este término. Y es tremendamente dolorosa, chicas. Esto es algo que cuesta mucho sobrellevar. Entonces ahora vamos a mencionar el ciclo de la violencia, que es un ciclo que para algunas personas cuesta mucho comprender. Vamos a imaginar a una chica que conoce a un hombre
guapo, la conquista, pololean, hasta incluso se pueden casar y tienen un periodo de aparente calma. Al principio todo es miel sobre hojuelas, ¿ya? Pero ahí empieza a existir una acumulación de tensión. Se empieza a acumular la tensión en la relación de pareja. Entonces ahí empieza, por ejemplo, a haber silencios, silencios como prolongados, el hombre empieza como a golpear la puerta, empieza a hacer críticas desmesuradas, empieza a existir un poco la violencia psicológica, que va en aumento cada vez más. Esa violencia psicológica en un momento va a gatillar en una explosión de violencia que va a producir la violencia física contra la mujer. Esa es la segunda fase, ¿ya? La etapa de crisis o episodio agudo. En esta etapa de crisis o episodio agudo, donde el hombre, el agresor, pierde el control completamente y este se puede ver interrumpido por un tercero, ojalá, para que, por ejemplo, alguien que llega de visita, toca la puerta o llama al teléfono. Si este episodio se ve interrumpido, tal vez no se puede llegar a concretar, pero la violencia va a quedar ahí acumulada en este hombre hasta que el momento en que definitivamente pueda agredir a la mujer con golpes y la va a aislar de su familia, la va a aislar de sus amigos. Él no va a permitir que ni siquiera tenga contacto telefónico con nadie. La mujer agredida va a permanecer aislada y obviamente tremendamente disminuida y asustada. Después de esta fase vamos a pasar a una tercera fase, que es la fase de la culpa o arrepentimiento y las promesas. Aquí en esta etapa el hombre empieza a llorar y dice que se siente arrepentido, que no sabe en qué momento perdió el control, y él va a querer que la mujer lo perdone por esta situación. Él le va a prometer que nunca más en la vida va a volver a suceder esto. Y lamentablemente muchas mujeres perdonan al agresor en esta fase. ¿Ya? Él se va a volver más cariñoso nuevamente y tremendamente arrepentido. Y va a decir nunca más, nunca más. Pero chicas, créanme que este nunca más no es así. El hombre va a volver a agredir. La víctima va a pensar que esto es un episodio aislado, pero lamentablemente, y bueno, en esta fase ella, como va a pensar que el episodio es aislado, no va a querer denunciar. O a veces va a denunciar, pero como el hombre le va a pedir perdón, ella se va a retractar en su denuncia. Y si se trata de una persona adulta, una mayor de edad, lamentablemente el accionar de la justicia no va a poder continuar si ella se retracta en la denuncia. Después de esta etapa de la culpa, del arrepentimiento y la promesa, viene la luna de miel o reconciliación. Y aquí la mujer va a perdonar al hombre, van a salir, el hombre le va a comprar flores o le va a traer un regalo y todo se va a ver como en aparente calma de nuevo, va a ser todo miel sobre hojuelas y ella va a decir no, si en realidad él me ama, en realidad él no me va a volver a agredir, pero lamentablemente este ciclo va a continuar porque esa aparente calma no va a durar mucho tiempo hasta que se empiece a acumular nuevamente la tensión. Y el común de las personas a veces no comprende este accionar. eh, Se preguntan, pero ¿cómo ella permite que la agredan? ¿Pero cómo es posible que después de que este hombre la dejó toda lesionada, el ojo morado, le pegó tan fuerte, la mandó al hospital incluso, ella lo perdona? ¿Ya? Esto como que no es comprensible de repente al ojo ajeno y una tiende a juzgar a esta mujer que es víctima, porque no entiende que está dentro de un ciclo de violencia y no entiende que en este ciclo de violencia el hombre tiene una manipulación tal que provoca una dependencia psicoemocional de él. Incluso es más, estos ciclos cuando se cronifican, la mujer está tan acostumbrada a este tipo de violencia que no es capaz de cortar y piensa incluso que si el hombre no la agrede es porque dejó de quererla. Así de difícil es este ciclo de violencia, que es incomprensible para algunas personas, pero lo importante es comprender el proceso psicológico que está viviendo esa mujer y tratar de ayudar a esa mujer para que pueda romper ese ciclo, que es bastante difícil,
Por eso es necesario entregar herramientas y también por eso es importante que nosotros visibilicemos este tipo de acciones a través de este pequeño aporte, por ejemplo, que estoy tratando de hacer. Y si ustedes tienen la oportunidad de ver esta presentación, convérsela con sus amigas, muéstrensela a sus hijas, a sus hermanas, a sus amigas, para que ellas también tomen conocimiento de este tipo de información. Entregar herramientas a nuestras mujeres para que unas a otras nos podamos ayudar a cortar estos ciclos de violencia. Y bueno, es imposible no pensar en el tema del patrón transgeneracional que produce la violencia, porque la violencia se hereda. Se hereda. ¿Por qué se hereda también? Porque hay que pensar que son muchos los factores que influyen en el desarrollo de un ser humano, de una persona, en la construcción de esta persona. Y hay factores sociales, hay factores que son relacionados a uno mismo, a la herencia genética, a la personalidad, a todo ese tipo de cosas. Pero uno de los factores fundamentales es la familia. ¿Por qué? Porque es dentro de este núcleo donde empieza y se crea una estructura. Aquí se entrega la estructura dentro de la familia, ¿ya? También aquí se aprende a relacionarse con otras personas. Se asocia también esto a roles, a los roles que se generan dentro de la familia, que son los que va a reproducir esta persona en su propia familia, en la familia que cree él después. Aquí se entregan patrones conductuales, se entregan reglas, se entregan creencias y valores, principios también y valores. Y estos valores se comparten al interior de la familia y son heredados de forma consciente o inconsciente, de forma transgeneracional. Tenemos que pensar, porque las creencias que tenía nuestra familia, nosotros hemos ido como heredándolas. Pero ¿qué pasa cuando estos patrones son negativos? Estos patrones negativos también se heredan. Y ahí vemos, por ejemplo, al hombre que está ejerciendo violencia contra la mujer, que a su vez ejerce violencia contra el hijo, y que ésta a su vez reproduce la violencia contra el osito. En realidad esto es algo simbólico, porque lo que está diciendo acá es que esta violencia se va a reproducir después, este padre va a ser violento también después con sus hijos. Y así hijas, por ejemplo, que son víctimas de violencia o de algún tipo de violencia en su familia, después van a reproducir este hecho porque lo normalizan. Ellas normalizan, para ellas es normal que dentro de la familia exista agresión. Por lo tanto, van a buscar una pareja que sea similar a lo que a esta construcción que ella tiene de familia. Y bueno, ¿cuál es la forma de prevenir este tipo de cosas? Es visibilizar, como les señalaba yo. Visibilizar las situaciones de violencia que se producen dentro, tanto dentro como fuera de la familia. Aquí se produce un hecho bien complejo, porque cuando existe un hecho de violencia de cualquier tipo dentro de la familia, lo que se cree es que como se produjo dentro de la familia, también se va a poder resolver dentro de la familia. Y lamentablemente esto no es así. Por eso es que no se denuncia a veces. O porque esto está regularizado. Pues claro, si yo vi eso en mis papás, vi violencia en mis papás, lo voy a reproducir también en mis hijos. ¿Por qué otra cosa no se visibiliza? Por el qué dirán, por el juicio de la sociedad? Porque ¿cómo voy a visibilizar que yo fui víctima de abuso de mi hermano, por ejemplo, o de mi papá, o de mis padrastros? ¿Qué va a decir la gente? Y la madre incluso no quiere reconocer muchas veces que el padre está abusando sexualmente de la hija, porque ¿qué es lo que va a decir la familia? ¿Qué es lo que va a decir mi hermana? ¿Qué es lo que van a decir mis cuñadas? ¿Qué es lo que va a decir la sociedad? ¿Cómo es posible? No, esto lo bloqueo mejor de mi mente. No, no, esto no pasa, no está pasando. Eh, por un tema de la crítica, de lo que van a decir. También se producen varios procesos mentales ahí en el tema de los abusos dentro de la familia. Ahí hay una construcción que es bien difícil de comprender en el proceso de las madres, que también ocultan muchas veces los abusos hacia las hijas o hacia los hijos, ya, porque hay procesos mentales que les digo que muchas veces es porque ellas también vivieron situaciones de violencia. Entonces, o no son capaces de ver esto,
o realmente lo normalizan también. Entonces es un proceso muy complejo. Pero la visibilización no tiene que ser solamente de lo que pasa al interior de la familia, sino que también en la construcción de la sociedad misma, lo que pasa afuera. Ya nosotros tenemos que ser capaces de visibilizar ya cuando a través del contexto exterior se produce un acto de violencia. O también cuando hay un acto de violencia a través del Estado, ya cuando el Estado produce tipos de violencia en contra de las mujeres. Esto, por ejemplo, me trae a la mente, me trae el recuerdo de algo como bien, eh, no sé, poco apropiado, que es cuando vemos legisladores, sepo, diputados, senadores, que son tremendamente violentos, cometen actos de violencia pública incluso contra las mujeres. Y son legisladores que fueron eh, elegidos a través de una votación, ¿ya? Democrática. Entonces, tenemos que también tener ojo en quiénes vamos a elegir para que nos representen ante el Congreso, porque no podemos permitir que un legislador, que es la persona que va a trabajar y va a trabajar en la aprobación de las leyes, sea una persona que tenga un concepto de violencia o una cultura violenta dentro de sí. Así no vamos a avanzar nunca. Y bueno, la visibilización, como les digo, va en distintos ámbitos, pero lo importante es hablar, no callar estas situaciones. Y otra forma de prevenir es entregar una igualdad de oportunidades dentro de nuestras familias, también como en el contexto externo y en el Estado. Aquí podemos pensar, por ejemplo, en situaciones donde que eso se producía, bueno, no sé, yo tengo 47 años, entonces he logrado ver situaciones como de bastante desigualdad, tanto en el interior de las familias, por un tema cultural que se producía en la década de los 80, de los 70, no, en los 70 yo era muy chica en realidad, pero por lo menos en los 80 se veía esta construcción, esta desigualdad, de por ejemplo decir, ¿sabes qué? En la clase media, en la clase baja, decía ya, ok, vamos a pagarle un colegio bueno al hijo, porque él tiene que estudiar para ser profesional. A la hija no, a la hija la vamos a mandar al colegio con número nomás, porque total ella tiene que conseguir un marido para que la mantenga. Esta desigualdad era una construcción cultural demasiado machista que existía en esa época de los 80, ¿ya? Y que continúa, chiquillos, hasta la actualidad. Eso se puede ver todavía en algunas familias. También igualdad de oportunidades en cuanto al acceso a cosas, al acceso a educación, que podamos tener acceso a educación de forma igualitaria, los hombres como las mujeres, y también la gente del estatus social más bajo como la gente del estatus social más alto. ¿Por qué tiene que existir una inequidad aquí? Tenemos que poder acceder a una educación igualitaria, una educación libre, una educación gratuita que nos permita a todos crecer de la misma forma. El acceso a la salud de calidad también es algo tremendamente fundamental. No es posible que las mujeres no tengamos acceso a la salud en los estratos sociales bajos. Eso tampoco nos permite desarrollarnos y también fomenta la inequidad, ¿ya? Y la violencia contra las mujeres. Y así, pues, el tema de los trabajos, ya, poder acceder a trabajos que nos permitan obtener sueldos equitativos, tanto a las mujeres como a los hombres cuando realizan una misma función, ¿ya? Esto es tremendamente importante. ¿Por qué a la mujer se le va a pagar menos? ¿Por qué la mujer tiene un costo más elevado, por ejemplo, en una ISAPRE? ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotras tenemos hijos. ¿Por qué las mujeres no podemos acceder a una pensión más digna? ¿Por qué? Porque tenemos lagunas, porque tuvimos hijos. Esto no es igualdad de oportunidades. Entonces tiene que ser visibilizado también. Y esto que es tremendamente relevante, la educación, ¿ya? Cuando les señalaba que había una diferencia, por ejemplo, importante en el tema de la violencia psicológica con la violencia física, no sé si se los mencioné, como que no lo tengo claro, pero existe efectivamente en la estadística una diferencia entre la violencia psicológica en el estrato social alto versus el bajo. Se
hay más violencia psicológica en el estrato social y más violencia física en el estrato social bajo. ¿Por qué? Porque tal vez el estrato social alto tiene mayor acceso a educación. La mujer del estrato social alto tiene más conciencia de lo que es la violencia, por lo tanto no permite tanto la violencia física. Además también está el que dirán. Entonces, eso es súper importante. Es necesario que a través de educación, de estos mismos, de buscar por internet, de conocer, de asistir a charlas, también nos podamos educar y poder cambiar esos cánones retrógrados y machistas de educación que regulan la violencia, porque estos cánones machistas lo que hacen es regular la violencia, es decir, esto es normal, no normalizan. Desde la primera infancia es necesario entregar herramientas a las niñas y a los niños, porque me dicen, no, nosotros tenemos que educar a las niñas en el ámbito de la violencia, para que no sufran violencia. Pero ¿quiénes son los que ejercen la violencia? Los hombres. Por lo tanto, nosotros tenemos que educar también a los niños para que no cometan estos actos de violencia contra las mujeres. Y eso se hace desde la primera infancia, para que instalen en su pensamiento la idea del respeto hacia uno y el otro. ¿Ya? Aquí tienen que respetarse mujeres y hombres, no solo para una parte. ¿Ya? También entregar herramientas en materia de educación sexual, aunque muchas personas no quisieron reconocerlo cuando se trató de instaurar una nueva constitución. Bueno, ahí salieron con una cantidad de cosas muy extrañas. Decían que educación sexual era enseñarle a los niños a masturbarse, pero créanme que no, absolutamente no. Está tremendamente errado ese concepto. Entregar educación sexual, que la persona conozca que tiene derechos, que la niña conozca su cuerpo, que el niño también conozca su cuerpo y que conozca también que tiene que respetar los procesos y tiene que respetar a las mujeres porque tienen procesos de desarrollo distintos, entender que su cuerpo le pertenece y que no puede venir otra persona a tocarlo al niño tampoco, eso es educación sexual y eso tenemos que entregársela esa educación a nuestros hijos e hijas para que se rompan estos conductos, estas acciones de violencia contra los niños. Por eso es importante la educación sexual, chiquillo, y no es que a los niños les enseñemos a masturbarse ni nada por el estilo, no, para nada. Para evitar el embarazo adolescente también. El embarazo adolescente es algo tremendamente complicado porque los niños y las adolescentes no están preparadas. Si bien fisiológicamente están preparadas para traer a un niño al mundo, emocionalmente su desarrollo mental no está preparado para ello. Y la idea es que las mujeres cuando sean madres y los hombres cuando sean padres estén preparados para ello, tanto física como mentalmente. O sea, si no es llegar y traer a un niño al mundo, ¿ya? Hay que saber y tener conciencia de cómo lo vamos a educar, de cómo lo vamos de cómo le vamos a entregar valores y principios. Entonces, la idea es prepararnos para eso, para ese momento, ¿ya? También es importante que no se reproduzcan estos patrones de violencia y fortalecer a las mujeres ya en la edad adulta, no solamente en la infancia, porque si no pudimos tener acceso a esa educación en la infancia, que muchas de nosotras no pudimos tener ese acceso porque en la época en que nosotros crecimos estaba pero absolutamente vetado y era tabú hablar de sexo en la familia, por ejemplo, y la educación sexual, que en realidad era biología lo que te hacían, te enseñaban el proceso biológico nada más, pero nunca te hablaban a ti de lo que era la sexualidad propiamente tal. También esto pasa, por ejemplo, en las zonas rurales, donde no se habla del desarrollo sexual, entonces hay mucho embarazo adolescente, también el tema del VIH y las enfermedades de transmisión sexual han aumentado un montón porque a los chicos no se les educa sexualmente. Así es que también es importante eso. Pero ya, si no tuvimos acceso a esa educación cuando éramos niñitas, en nuestra primera infancia o en nuestra adolescencia, ahora, cuando somos adultas, también podemos educarnos en materia de ámbito sexual, en el tema del desarrollo sexual, para que podamos trabajarlo con nuestras hijas, con nuestros hijos, con nuestras hermanas, transmitirlo a nuestras nuevas generaciones. El tema del placer también, que tiene que ser algo que las mujeres no tienen un concepto claro de lo que es el placer.
dentro de las relaciones sexuales. Y eso es muy importante. Se cree, incluso las mujeres adultas piensan que porque ya les llega la menopausia, a veces ya no pueden tener relaciones sexuales, y eso está completamente errado, porque las relaciones sexuales son algo completamente sano, ¿ya? Y que van a venir a fomentar y que tienen que ser parte de toda la vida del ser humano. Bueno, desde que nos encontramos preparados, obviamente. Bueno, las niñitas no están preparadas para tener relaciones sexuales, pero ya en la adolescencia, y no tiene por qué cortarse cuando te llega la menopausia. Entonces, todo ese tipo de conceptos tenemos que aprenderlos, tenemos que desarrollarnos en ese tipo de cosas para evitar también la violencia contra nosotras mismas, contra las mujeres. Educar a nuestras hijas y a nuestros hijos con principios y valores y respeto en materia de equidad de género. Otro concepto que se discutió también cuando estábamos tratando de tener una nueva constitución, la equidad de género. La equidad de género es un concepto que indica respeto, ¿ya? Que yo respete al otro género, independiente de que sea, ¿ya? Si es una persona de sexo masculino, si es una persona de sexo femenino, si es una persona de LGBTQI+, todos los géneros deben ser respetados, porque no es mi problema. Yo tengo que desarrollarme, yo soy una persona y da lo mismo a cuál género pertenezco. Tiene que existir ese respeto, y eso tenemos que instaurarlo en nuestras hijas e hijos. Y la violencia en cualquiera de sus expresiones produce consecuencias graves en la salud mental y también en la salud física. Y nuestros cuerpos, después de haber sido víctimas de algún tipo de violencia, se van a expresar. Nuestros cuerpos expresan ese dolor. Lo que queda en nuestras mentes se va a empezar a somatizar a través de nuestro cuerpo. Y ya conversamos acerca de esto, ya les señalaba que después de haber sido víctima de un abuso, va a existir un trastorno emocional, va a haber un problema para relacionarse, trastornos para relacionarse con otros, ya en el trabajo, en el colegio, en la sociedad misma, en nuestras familias, problemas para relacionarse con las parejas. También va a haber problemas funcionales, también va a haber problemas y trastornos de adaptación cuando una persona es víctima de algún tipo de violencia. Y también va a haber problemas en trastornos sexuales. Y eso se van a visualizar físicamente también. Entonces, como lamentablemente esta presentación la tuve que hacer grabada, y ojalá que en el futuro podamos realizar una presentación o algo similar e incluso más completo, pero en vivo, donde ustedes puedan participar y puedan contarme sus historias. Entonces, lo que quise yo ahora fue contarle un poco historias que he visto yo en clínica, ya donde se puede visualizar las secuelas de la violencia. Entonces, las mujeres o las personas en realidad cuando llegan a la clínica consultan por patologías físicas. Esta es la consulta que ellos muestran de forma explícita, ¿ya? Pero siempre hay otro motivo de consulta que está ahí solapado. Entonces tenemos a la Laura, que es una mujer de 47 que sufre de ovario poliquístico. Ella es profesional de la salud, de hecho. Sufre de ovario poliquístico, cefaleas, dolor lumbar, litiasis renal. Ella tenía cálculos renales y consultaba, también por mucho dolor. Tuvo cáncer al cuello del útero a los 29 años, súper joven. Y indagando con esta chica en terapia, descubrimos que ella era sobreviviente. ¿Y por qué sobreviviente y no víctima? Porque ella ya realizó un trabajo, y por eso ya ahora felizmente la podemos nombrar como sobreviviente de abuso sexual, que es un proceso que se va trabajando en la clínica, ¿ya? Sobreviviente de abuso sexual, ella fue víctima de violación de parte de un primo desde los 4 a los 7 años. En su adolescencia ella fue mamá soltera y tuvo varios episodios e intentos de suicidio. Eso es lo que les señalaba yo de las víctimas de abuso. Esto es muy constante en las víctimas de violación, que intentan suicidarse. Vivió durante su vida varios episodios de acoso sexual, sobre todo en el trabajo, y violencia física de una de sus parejas. Por suerte ella tenía otro tipo de herramientas, ya contó con otro tipo de herramientas. Ella tenía un carácter fuerte, era una persona
que intentaba salir adelante siempre. Ella fue mamá, entonces trató de sobrellevar a su hijo, estudió, trató de ser profesional, y todo este trabajo, ella también trabajó mucho para poder sanar esas heridas de infancia, estuvo en terapia, se hizo hipnosis, un montón de cosas para poder sobrellevar esto y crecer y sanar. Y hoy en día yo me siento muy orgullosa de esta chica logró sanar sus heridas y también disminuyó en un grado enorme, ya tiene controlado el tema de su cáncer, su litiasis renal ya la tiene controlada y sus cefaleas disminuyeron. Ella sufría cefaleas incluso hasta 72 horas le duraban y eran invalidantes estas cefaleas. Y ahora sufre solamente de repente dolores de cabeza. Así que muy orgullosa de esta mujer. La Paula, de 23, que ya era una auxiliar de aseo, en un hospital, ella sufría de un tumor de útero, estaba 3 meses con sangrado, llevaba 3 meses. Tenía un trastorno depresivo bastante severo y presentaba alergias y trastornos digestivos. Esta chiquilla, cuando empecé a conversar con ella, me contó su historia, una historia bastante triste porque fue abandonada por su mamá y su papá siendo muy pequeña. Ella vivió en el Sename desde los 4 a los 14 años. Tengo la certeza de que ella en el Sename vivió muchas cosas, muchas situaciones de violencia de todo tipo, abuso, violación, violencia física, violencia emocional. Los casos del Sename, chiquillos, se conocen desde mucho antes, desde que fueran visualizados en la televisión. Tuve la oportunidad de verlo cuando estaba en la fiscalía y eso fue otro de los motivos por los que salí de ahí, porque realmente no era capaz de ver eso. Y sobre todo que se ocultara esa información. Fue algo terrible. Bueno, el papá de ella trató de darle una adopción, ella no se pudo ir en adopción y sufrió todo tipo de abusos. Regresó a la casa, bueno, ella se escapó del Sename a los 14, por eso se fue. Ella se escapó y estuvo viviendo en la calle. Y volvió a la casa de sus papás a los 16 años. Ahí, después de un tiempo, ella fue violada por la pareja de su hermana. Su hermana se había casado con un hombre y este hombre fue y la violó y la embarazó a esta chiquilla cuando era muy chica. Ella denunció y este agresor se fue a la cárcel, pero desde la cárcel le enviaba mensajes amenazantes a esta niña. Obviamente, por eso la tenía en una situación de estrés y depresión tremenda. En su casa, ella vivía con su mamá que estaba postrada y en realidad estaba en silla de ruedas la mamá. Vivía además con el hermano de 18. Yo tenía un hermano de 18. Y aquí podemos ver cómo se reflejaba el tema de la reproducción, el patrón de reproducir la violencia, porque este papá fue violento y este hermano de 18 también era tremendamente violento y empezó a agredirla a ella, a la Paula, y empezó a agredir también a la hija chiquitita, que yo cuando conocí a la Paula, la hija de haber tenido, no sé, pues como 4 años más o menos. Y este chico era tan agresivo con ella que incluso un día intentó tirarla desde el segundo piso, desde el balcón del segundo piso. Con la Paula hicimos un trabajo tremendo, yo activé redes asistenciales, la derivé y finalmente la Paula logró irse de su casa y arrendar una pieza con su hija. La metió a la guardería y ella pudo seguir trabajando y ella tenía muchas ganas de estudiar. Yo la vi a través de una red, entonces ella ya no, después como yo dejé de trabajar en esa red, ya no pude ver más a la Paula, pero de aquí le envío un tremendo saludo porque ella era una chica que es muy resiliente a pesar de todo lo que vivió. La Claudia 36, que es una vendedora, esta es una chica muy guapa, ya que tenía muchas herramientas y que lamentablemente ella consultó por trastornos de trastorno alimentario, depresión y fibromialgia. Pero en el trasfondo y conociéndonos con la Claudia, ella vivió violencia psicológica durante mucho tiempo, durante varios años con su marido y tiene un hijo de 8 años. Ella se separó y fue víctima de violencia vicaria. Algo terrible, realmente terrible. Ella quedó traumatizada con este hecho. Pero era una mujer muy fuerte, muy resiliente también, y ella logró salir de esta situación y reponerse, logró recuperar a su hijo, ¿ya? Y esta chiquilla tiró tanto para arriba que al final se transformó en una activista
contra la violencia vicaria, así que también un caso muy lindo con el que me tocó conocer. La Bárbara tiene 31. Este es un caso que es más común, entonces tal vez cuando lo escuchen ustedes van a pensar en su amiga, en ustedes mismas tal vez, o en alguna conocida que puede estar en esta situación. Y la Bárbara, como prevencionista a riesgo, ella es una chica tremendamente guapa, muy guapa, una rubia estupenda, tiene su departamento propio, ella trabaja en una zona bastante machista y ella presenta dolores neurálgicos, trastornos digestivos y ella tiene un estrés laboral sobre todo muy marcado, ¿ya? Ella vivió una situación de abandono de su padre cuando era muy pequeña y suele aferrarse a sus parejas. Ha vivido, con la última pareja que ella estaba, ella vivió episodios de violencia psicológica, pero ella aún le cuesta reconocer esta violencia. Le cuesta, ella como que todavía no entiende que eso es violencia psicológica y todavía está un poco aferrada a esta pareja, le cuesta soltarlo, ¿ya? El pololo la abandonó y la engañó con una amiga. Entonces estamos todos en ese proceso, ella es una paciente que tengo actualmente y que estamos trabajando todo este proceso para que ella reconozca esta violencia y podamos trabajar en el desapego y crearla, fortalecerla como mujer, entregarle valores, trabajar su autoestima. Este es un caso muy común que se puede ver en cualquier estrato social. Y por último les voy a contar sobre la Teresa, que es un administrativo contable, sufre de trastornos gastrointestinales y osteoporosis. Esta es una patología bastante recurrente en mujeres que han vivido una larga data de violencia también. Ella vivió violencia desde la infancia porque tenía un padre alcohólico que era muy violento. Se casó siendo muy joven y sufrió múltiples episodios de violencia interfamiliar. ¿Por qué? Porque la violencia se repite. Lo que era normal para ella era el papá, que ese era su ejemplo, su papá que era alcohólico y violento, entonces buscó un marido que también cumpliera con el mismo estándar, así que también tenía un marido alcohólico y violento. ¿Y qué es lo que pasó? Que ella empezamos a trabajar y después gatilló, ¡pah! Le hizo clic en algún momento. ¿Cuándo le hizo clic? Cuando ella empezó a ver que su hija tenía un pololo que estaba repitiendo el mismo patrón, violento. Entonces ella ahí se dio cuenta de que tenía que cortar con este ciclo y al final abandonó a su marido y se fue con sus dos hijas ya grandes, las hijas son adultas ya, y se fue de la casa y empezó a hacer su vida sola, tratando de cortar este patrón de violencia y hablando con su hija para que no repitieran lo mismo. Así que también un caso muy, muy lindo de una mujer que sufrió violencia y que supo cuándo terminarlo. ¿Y cómo hacemos nosotros para marcar la diferencia cuando somos víctimas o somos testigos de algún caso de violencia? Aquí yo no les voy a hablar sobre las estrategias que propone la Organización Mundial de la Salud para los profesionales de salud ni nada por el estilo. Aquí más bien lo que quiero es entregar una herramienta para que cualquier persona, cualquier mujer pueda ayudar, hombre también, puede ayudar a marcar esa diferencia. ¿Y cuáles son algunos de estos tips? Escuchar atentamente sin juzgar. Si llega el día de mañana mi hermana, mi amiga, mi hija a contarme algo, una situación que está viviendo de violencia dentro de su pareja, dentro de su familia, perdón, con su pareja, con alguien, o desde fuera, yo tengo que escucharla, tratar de escucharla sin juzgar, porque muchas veces nosotros tendemos a juzgar a estas mujeres. ¿Ya? Tratar de no juzgar, sino que tener una escucha activa, tratar de acoger a esta mujer que me está contando una historia. Oponernos a la cultura de la violencia, como se los señalé en tema anteriormente, se los dije, oponernos a la cultura de la violencia dentro de nuestra familia, a esos cánones machistas, oponernos a la violencia que se ve en la sociedad en general y oponernos a la violencia que pueda ejercer el Estado contra nosotras, a la publicidad. El mismo reggaetón, chiquilla, a mí por lo menos me parece tremendamente violento. Es algo que denigra a las mujeres y nosotros lo regularizamos, incluso dejamos incluso que las niñas escuchan reggaetón y a veces estas letras son tremendamente violentas.
y también activan el despertar sexual de las niñas antes del tiempo que debería ser, porque ellas regularizan esto. Y eso, para mí, incluso podría ser hasta constitutivo de abuso contra un menor. El acceso a las redes sociales. El acceso a las redes sociales también tenemos que tener ojo con las niñas, que no accedan a redes, tener control parental con las chicas para que no se pueda regularizar esto de que las niñas puedan acceder a temas sexuales antes de tiempo. Otra forma también de marcar la diferencia es informarse sobre las señales de violencia. ¿Cuáles son esas algunas? Por ejemplo, si yo veo que una de las chicas, que mi hija o mi hermana o una amiga tiene reiteradas infecciones urinarias, por ejemplo, tiene alguna enfermedad de transmisión sexual o consulta muy seguido al médico sin algún motivo aparente, sin un diagnóstico conocido. Puede ser que esta chica esté viviendo de algún episodio de violencia. Si esta chica, por ejemplo, presenta algún trastorno emocional o alguna depresión, o vemos que empieza a tener un marcado cambio drástico en sus emociones, esta chica también puede ser que esté viviendo una situación de violencia de algún tipo. Si esta niña empieza a tener trastornos de adaptación al medio, también puede ser una víctima de violencia. Si hay algún trastorno funcional, también puede ser una víctima de violencia. Si ella no va al control ginecológico, también puede ser una señal de que es víctima de violencia de algún tipo. Estas son señales que nosotros podemos ver y que si nos informamos de esto, tal vez podemos estar más atentas a detectar la violencia en algún tipo en alguien cercano a nosotras, ¿ya? Y lo otro que también puede marcar la diferencia es mantener una buena comunicación, ya sea al interior de nuestra familia, con nuestras hijas, con nuestras hermanas, con nuestras amigas, ¿ya? Mantener una buena comunicación siempre nos va a permitir tener o estar más estar más atentas para poder cortar con estos ciclos de violencia y marcar una diferencia en este tema. Y bueno, por último, chicas, quisiera entregarles algunos datos, ¿ya? En el caso de que alguna de nosotras sea víctima o testigo de una situación de violencia. Nosotras tendemos a pensar que a nosotras nunca nos va a pasar. Y ojalá y fuese así. Pero lamentablemente todas estamos expuestas a ser víctimas de violencia de algún tipo en algún momento de nuestras vidas. Desde la más simple hasta la más compleja, ¿ya? Incluso en cualquier etapa de nuestra vida hemos visto que hasta mujeres de tercera edad han sido víctimas de violación, incluso a veces por algún familiar. Esto es terrible, chiquilla. Entonces nosotras tenemos que estar preparadas para poder pedir ayuda, ya sea para nosotras mismas o para alguna persona cercana. Y tenemos que tener los teléfonos de contacto en el caso de estar viviendo una situación de violencia o siendo testigo de una situación de violencia en el momento, estoy hablando de la flagrancia del delito, podemos acceder. Obviamente el número de carabineros a veces contestan, a veces no, pero hay otros números a los cuales podemos llamar en una emergencia, que está el Fono Familia, que es el 149, también el plan cuadrante, que nosotros podemos llamar, informarnos sobre el número del cuadrante de nuestra comisaría más cercana, tenemos que tenerlo registrado en el teléfono, chicas, aprovechen de anotar estos números y registren los teléfonos en caso de una emergencia. El Fono Familia es el 149 y el de la PDI es el 134. Otra forma de contacto telefónico en una emergencia es poder acceder a un número que es el que entrega el CERNAMEC. El CERNAMEC tiene un número exclusivo para casos de violencia contra las mujeres. Ahí se puede chatear, es el 1455 y se puede pedir una orientación gratuita y confidencial. Hay un WhatsApp también, que es un WhatsApp silencioso. Imagínate, estamos siendo víctimas de violencia o testigos de algo. Nos encerramos y podemos chatear. Entonces, guarden este número en sus teléfonos, ténganlo ahí en caso de ser testigo o víctima, ya que es el más 569-9700-7000, que es un canal silencioso donde yo puedo mandar un mensaje para pedir ayuda en caso de ser víctima o testigo. También se puede realizar una denuncia anónima al 600-400-0101, que es un número de la PDI. Hacer un seguimiento de las denuncias a través del 600-333-0000 en la Fiscalía. Esto es en el caso de que yo ya haya hecho una denuncia.
También a través de contacto web o de forma presencial. Yo puedo acceder al Cernamec a través de la página www.cernamec.gov.cl en los centros de la mujer comunales. Ya estos centros de la mujer igual tienen hartos casos, algunos están con lista de espera, pero independiente de eso yo puedo acceder a estos centros comunales y tenemos que contribuir a que estos centros comunales no estén tan colapsados, exigiendo también que el Estado otorgue más recursos a los centros comunales y también tratando de contribuir con que se disminuyan los casos de violencia. Esa es otra forma. También podemos acceder a través de www.fiscaliadechile.cl y hay un anuncio que es un banner donde tú puedes realizar una denuncia online. Tú pinchas ese banner y puedes realizar tu denuncia. También con la clave única, si tienes tu clave única, tú puedes ingresar a www.oficinajudicialvirtual.pjut.cl y revisar el estado de tu causa, si ya hiciste tu denuncia. Y bueno, también se pueden realizar las denuncias de forma directa en las comisarías, en la PDI y en la Fiscalía. ¿Ya? Chicas, hay ocasiones donde una va a denunciar a la comisaría y no te quieren tomar la denuncia, pero esto es un derecho que tenemos las mujeres y ellos están obligados a tomarte la denuncia, ¿ya? Así es que exijan ese derecho, tanto la comisaría, tanto la PDI, tanto la fiscalía. Bueno, la fiscalía nunca se va a negar a tomar tu denuncia, pero en las comisarías y la PDI te podría pasar y aquí tú tienes que exigir tu derecho. Ellos están obligados a hacerlo. Otra de las opciones, chicas, son las aplicaciones móviles que existen en la actualidad. Estas aplicaciones las podemos descargar a través de Google Play, que son Antonia y Voy Contigo, aplicaciones que sirven como alerta y red de apoyo para mujeres que, por ejemplo, se encuentren en una dificultad, que sean atacadas o que necesites que te acompañen cuando vas a realizar algún viaje o alguna cosa. Chicas, estas son las opciones que tenemos como para poder pedir ayuda en caso de ser víctimas o testigos de algún caso de violencia de algún tipo. Y bueno, esta ha sido la presentación de hoy. Aquí les dejo el acceso a mis redes sociales. Si tienen alguna duda, si requieren de una atención, pueden contactarme a través de mi correo electrónico, erica.aburto.o@gmail.com, a mi número telefónico, mi WhatsApp, es más fácil que me ubiquen a través de WhatsApp, porque a veces estoy atendiendo pacientes, entonces al más 569-849-24903, o también me pueden ubicar a través del Instagram. Aquí puse el código QR para que puedan acceder más fácilmente y es @eri.aburto.naturópata, y también nos pueden ubicar a través de @naturópatas para Chile, donde pueden acceder ustedes a un montón de actividades que se realizan de forma gratuita. Ahí encuentran charlas acerca de medicina natural, acerca de autocuidado, de salud mental, de medicina mapuche. Hay charlas diversas donde ustedes pueden acceder ahí. Y estas redes, esta ONG trabaja mucho en función de difundir hábitos saludables. Así que ahí me pueden ubicar, chicas. Denle clic, pónganle me gusta a esta presentación y pueden compartirla con todas las mujeres, amigas, amigos que quieran poder acceder a esta información para que podamos cortar el ciclo de la violencia y ayudarnos entre nosotras las mujeres. Muchas gracias a todos. Espero poder encontrarme pronto con ustedes, ojalá en vivo, para que podamos interactuar y compartir experiencias. Y les deseo una excelente semana. Saludos cordiales a todos y nos estamos viendo pronto.